¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Estamos en el segundo programa de Vámonos al Texto. Ya estamos listos, el equipo está preparado. Hemos estado consultando un montonal de libros de referencia, de exégesis, de historia, comentarios bíblicos, teológicos, exegéticos, para preparar este tema del día de hoy. Así que es un gusto para mí el poder tener este espacio, estar con ustedes. Un gozo y vaya que nos divertimos en todo el proceso. Y justo para ello, pues aquí estamos listos. Voy a presentar a mis queridos amigos que ya están listos también. Así que aquí los tenemos en pantalla. Aquí estamos. Bienvenidos, Alfonso, Ángel, David, Luis, ¿cómo están? Hola, Che, muchas gracias. Yo estoy contentísimo de estar este jueves otra vez con ustedes y animado a aprender juntos de esta segunda carta de Juan. Muy bien, eso es todo. Quiero reconocer también aquí el esfuerzo, pues, de todos ustedes, ¿no? Que además del trabajo, además de todo lo que tienen durante el día, pues dedican este espacio para poder compartir con nosotros, con ustedes allá en casa, pues su conocimiento, su dedicación, el estudio que han dedicado. Entonces, gracias, Alfonso, que por cierto el día de hoy acaba de terminar su reunión de iglesia. Entonces, gracias, Alfonso, por darte este tiempo. A ti, Ángel, también llegando de la librería Papiro. Ángel, bienvenido. Gracias, Shell. Pues igual es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartir un tiempo con David, con Luis, con Alfonso y contigo. Y pues también esperemos que sea un gran programa donde tengamos muchas reflexiones y pues, ¿por qué no? El que sea también de bendición para la gente que nos está escuchando. Y también está David, que también ha estado dando clases a lo largo del día y se toma este tiempo para venir y compartir con nosotros. David, allá desde Guatemala, bienvenido. Gracias, es un gusto de nuevo estar con ustedes. Qué bueno que podamos leer la Biblia juntos, aprender un poco de la palabra del Señor y qué bueno que ustedes también hicieron de su tiempo para acompañarnos texto a texto. No olviden hacer preguntas, comentar, preguntar y por otra parte también enviar el link a todos sus conocidos para que vengan a leer con nosotros la palabra. Así que qué bueno verlos a todos ustedes, siempre me alegran mucho y que el Señor bendiga a todos. Así es, muchas gracias, David. Y también, por supuesto, está mi querido filósofo Luis José Rueda. Bienvenido, amigo. Gracias a él, siempre es un placer poder estar aquí con todos ustedes para pues, poder hablar sobre el texto bíblico que es lo más apasionante que podemos tener, al menos entre nosotros 5 que estamos aquí. Así es, así es. Pues ya estamos listos. Antes de comenzar, pues ya lo están viendo ahí en pantalla. Tenemos en oferta el libro de Traduttore Traditore. Quedan pocos ejemplares. Por este tiempo muy breve va a tener un descuento de 40% del 350 pesos, que es el costo regular, va a estar en 210, me parece, con el descuento. Así que anímense, escríbanme, es la oportunidad, es el descuento solamente aquí por medio de esta página. Y también, si ustedes están en la página de lean la revista o en clases de Biblia y teología, vénganse acá a la página Shaltiel Durán para poder compartir aquí sus comentarios, que a lo largo del programa pues queremos tener esa interacción con ustedes, así que anímense. Y bueno, pues uno de los avisos también antes de continuar que quiero comentarles es que tenemos más videos en YouTube, más videos en el canal de YouTube que ustedes pueden encontrar como Creer
conocer, confesar. Así lo pueden buscar, creer, conocer, confesar en YouTube, y ahí va a estar nuestro canal. Ustedes lo van a encontrar con el logotipo de El Ancla y las 3 palabras: creer, conocer, confesar. Y ahí van a encontrar un montonal de videos, de reseñas de libros, entrevistas con otros autores, comentarios acerca de la historia de la iglesia, exégesis, Biblia, teología. Bueno, hay muchísimo material ya ahí, así que anímense, vayan a YouTube también, denle creer, conocer, confesar, pues ahí le dan suscribirse, denle like a los videos, compártanlos, y también ahí pueden darle a la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos videos. Y por otro lado, también, pues el día de hoy vamos a estar con Segunda de Juan, capítulo 8 al 13. Y antes de comenzar, ya tengo aquí un comentario de nuestro buen amigo Misael, a quien le mandamos saludos. Saludos hasta el Estado de México. Bienvenido, Misa. Así que vamos entonces, ahora sí, con el texto. ¿Qué les parece? Algo que quiero comentar de este texto de Segunda de Juan, el versículo 8, es que tenemos algunos problemas de crítica textual. La crítica textual lo que busca es llegar, tiene 2 objetivos. El primero de ellos es llegar a el texto más cercano al original. Y el segundo objetivo que tiene la crítica textual es identificar por qué surgieron las diferentes variantes textuales, es decir, por qué hay diferencias entre los manuscritos. Y algo de ello lo tenemos en el versículo 8, que vamos a poner aquí en pantalla. Ahí ustedes lo están viendo. Y también aquí todos nuestros colegas aquí que están revisando el texto, tenemos el versículo 8, que, bueno, recuerden que en el texto veíamos que se había hablado previamente acerca de los falsos maestros que negaban la encarnación de Jesucristo y que eran la personificación, por así decirlo, del anticristo, ¿no? Y por eso este versículo 8 lo voy a poner por completo en pantalla para que sea un poco más claro. Ahí está. Comienza así: Blepete autus, miren a sí mismos. Ahorita solamente voy a presentar el texto y los problemas de crítica textual para entonces comentarlo entre todos. Y dice: Blepete autus, miren a sí mismos, hinamei apolesete, para que no destruyan las cosas ergasámetha, que obramos, ala miston pleire apolábete, sino recompensa o también galardón, salario completo reciban. Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes lo ven ahí en su pantalla, subrayado con el rosa, ¿no? Ergasámetha. La crítica textual tiene podemos decir como un catálogo, una manera de evaluar los textos, las diferencias entre los textos, y aquí encontramos la letra B. Hay 4 letras, A, B, C y D, y en estas letras lo que indica es el nivel de certeza sobre un versículo, sobre una variante. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí ergasámetha, obramos, el punto B indica que hay casi certeza, hay casi seguridad de que esa sea la lectura correcta o la lectura original. Entonces, tenemos 2 variantes que ustedes pueden encontrar ahí. Se puede encontrar en los manuscritos ergasámetha, como lo encontramos aquí, que es primera persona del plural, nosotros obramos, las cosas que nosotros obramos, o ergasaste,
que sería la segunda persona plural, las cosas que ustedes obraron o ustedes hicieron. Ahora, voy a presentar aquí algunos manuscritos. Así, si ustedes se han preguntado cómo se ven los manuscritos griegos, así los pueden ver. Esta imagen es del el Centro para los Estudios de Manuscritos del Nuevo Testamento, ¿no? Las siglas en inglés, CSNTM. Esta porción corresponde al Códice Sinaítico, que es uno de los libros ya del texto griego del siglo IV. Se conoce como GEA, es bueno, las siglas del sistema de catalogación, y es el 01. Y aquí tenemos que primero, por ejemplo, una de las características de los códices y de los manuscritos griegos antiguos es que se escribían en mayúsculas, sin separación, sin puntuación, y entonces eran un chorizo, como ustedes lo pueden ver aquí. Por eso puse estas rayitas que ven ahí, amarillas, para dividir en donde terminan y empiezan las palabras, ¿no? Eso nos permite identificar mejor las palabras. Ahora, estamos en el versículo 8 de Segunda de Juan. Aquí tenemos entonces una variante, ¿no? Primero, noten aquí esta palabra, apoleseste, tenemos aquí, se encuentra en auristo o pretérito en español, voz media pasiva del subjuntivo y segunda plural, que se traduciría como fueran destruidas, ¿no? Fueran destruidas, apoloseste. Pero noten algo bien curioso, que arribita de la letra, por ejemplo, aquí tenemos una eta, arribita tenemos una épsilon, y aquí esta eta tiene una rayita que la está tachando. Luego acá también esta zeta está tachadita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un copista, al momento de escribir este texto, lo puso y se equivocó. Y vino un segundo copista y entonces lo corrigió. Por eso aquí tenemos la letra Aleph, que designa a este códice, con un asterisco que indica que ese es el escrito original, digamos, de ese manuscrito. Es decir, es la manera en la que fue escrita al principio, ¿no? Por el copista, el que escribió esto. Y luego acá tienen Aleph, la letra, con un superíndice 2 que indica que un segundo copista lo corrigió. Y ahí tenemos que puso la épsilon, dejó la sigma, luego puso eita y la tau para formar la palabra apoloseite, que corresponde al auristo activo subjuntivo de la segunda persona del plural y se traduce entonces como destruyeran. Luego tienen aquí, y bueno, aquí lo marco, ¿no? En minúsculas griegas, apoloseste, ya me trabé ahí, apoleiste, y aquí arribita en rojo las letras que corrigió la segunda mano, ¿no? El segundo copista, apolesete. Entonces, esta es una cuestión muy, muy curiosa. Vamos a encontrar algunos manuscritos que un segundo o tercero, incluso hasta cuarto copista, verifica y corrige lo que han hecho previamente. Ahora, esto es importante porque significa que el segundo copista tuvo acceso a otro texto y lo comparó y decidió que esa segunda lectura, apoloseite y no apoleiste, era la correcta. Y luego tenemos el otro punto
también importante, que es ahí entre estos dos, estas dos barritas amarillas, tenemos ja, que son las cosas, y luego Eirgasasthai, que es un infinitivo pasivo, ¿no? Literalmente diría aquí, fueran destruidas las cosas obradas, o que que no destruyeran las cosas obrar, ¿no? O obradas, se puede traducir de esa manera. Ahora, acá tenemos el códice alejandrino, ¿sí? Este es también otro códice del siglo IV también, siglo V, el alejandrino. Y tenemos aquí igual la misma característica en el versículo 8, estoy separando ahí las palabras para que sea más claro. Y tenemos aquí el texto apoleseite. Noten que ya aquí se continúa la lectura que el copista en el Códice Sinaítico corrigió, ¿no? O sea, ahí ya hay concordancia en ese verbo, destruyeran. Y luego tenemos las cosas, ergasaste, que hicieron. Y aquí tenemos entonces esta variante textual. Aquí está, ergasaste, que corresponde a la segunda persona del plural, ustedes, que no destruyan las cosas que ustedes hicieron o que ustedes obraron. Y finalmente, este otro códice o imagen es del Códice Vaticano, se conoce como GA03 o se abrevia con una letra B, y también aquí hice la separación de las palabras. Y tenemos aquí la lectura. Apolesete, nuevamente, es tal cual se ha venido viendo, ¿no? A partir de una corrección que se vio en el siglo IV, el Códice Vaticano, también del siglo IV, mantiene esa. Entonces, al momento de comparar los manuscritos, permite llegar a una definición de ese término, ¿no? Destruyeran. Pero noten aquí que tenemos el término ergasametha, ¿sí? Aquí ergasametha corresponde a la primera persona del plural, las cosas que hicimos. Entonces, el problema textual puede ser sí, que no, fíjense ustedes mismos o velen por ustedes mismos para que no destruyan las cosas, y la diferencia es que hicieron o las cosas que nosotros hicimos. Ahora, esto se observa en nuestras traducciones. Aquí tengo una plantilla con con 5 traducciones, ¿no? Reina Valera 60, noten, ahí lo subrayé con amarillo, dice, no perdáis el fruto de vuestro trabajo, ¿no? Es segunda persona plural. Pero todas las demás, por ejemplo, NBI, traducción lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy, lo pone en primera persona del plural. NBI, nuestro trabajo, traducción lenguaje actual, hemos hecho nosotros. Nueva Traducción Viviente, nosotros hemos logrado, y Dios habla hoy, nuestro trabajo. Entonces, la mayoría de las traducciones opta por la primera persona del plural. Así que hasta aquí le dejamos con esto de crítica textual, y vamos a regresar entonces a comentar pues las implicaciones y cualquier otra cuestión acerca de este versículo. Vamos con nuestros amigos. Adelante. Alfonso, Ángel, David, Luis. Ok, voy yo entonces. Creo que en el versículo 8, algo bien importante que podemos ver y que yo tenía una pregunta para ustedes
de hecho lo hice antes de que empezáramos, es que, por ejemplo, en la Reina Valera viene algo interesante. Viene esta parte que dice, para que no pierdan, sí, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. La palabra fruto, ¿no? Que en realidad dentro del texto bíblico podemos ver que en el texto no viene. Y bueno, de acuerdo a la crítica textual que acabamos de ver con Chel, creo que nos queda perfectamente claro que no viene. Pero entonces también creo que podemos atacar aquí a una herejía que de repente puede surgir por ahí, porque muchas veces este versículo se toma como un ancla para hablar de la pérdida de la salvación, ¿no? Del fruto de mi trabajo. Y entonces es interesante pensar de qué fruto está hablando, ¿no? O sea, si tomáramos solamente la Reina Valera, ¿de qué fruto estaría hablando? Y de acuerdo a la traducción que podemos estar haciendo ya desde el griego, podemos ver que se está hablando de la obra salvífica a través del trabajo de Juan y de aquellos que han estado compartiendo el evangelio de Cristo, ¿no? Esto nos lleva a enraizarnos a tener raíces profundas solamente en el evangelio. Recordemos que Juan en esta segunda carta lo que está haciendo es atacar a aquellos que están negando a Cristo. Entonces creo que esto nos ayuda. Pero viendo de nuevo el versículo 8, ¿cuál es el galardón completo entonces? ¿No? Y creo que la respuesta sería bien clara, pero sería clara para mí, el galardón completo es llegar a estar con Cristo, pero no sé qué opinen todos ustedes. Entonces, dejo esa pregunta y a ver qué opinan también ustedes. Y Chel, muy buena crítica, buena enseñanza, porque de repente se nos olvida. El otro día platicábamos, cuando nos enseñaste el texto en griego y te decía yo, no inventes, está todo junto. Y si leer en español es complicado, ahora imagínense leer en griego y empezar a traducir. La exégesis se vuelve algo arduo, pero es algo hermoso, ¿no? Porque Dios te deja ver más allá. Entonces, pues gracias. Y ahora sí, ¿quién va? Pues, bueno, voy a seguir yo. David. Me adelanté un poquito. Ok. En la versión que estoy leyendo dice, permanezcan atentos. Estaba viendo las notas de Shell y esto también lo digo para animar a aquellos que no son expertos, que creen fervientemente que la palabra sí nos puede hablar y que del texto aprendemos algo. Escuchando lo que decía Shell, en el momento yo estaba leyendo diferentes versiones de la Biblia, intentando entender las razones de las palabras como tal. Y en la versión que ahora estoy leyendo dice, estén atentos y de esa manera no van a perder todo lo que han trabajado y entonces podrán recibir una recompensa plena. Y más allá de tomar el texto como una interpretación, normalmente pensamos qué nos quiere decir el texto, quiero ir más a lo literal, por el contexto del pasaje, como mencionábamos la semana anterior. En el contexto hay una gran crisis porque muchas personas estaban siendo engañadas por otros con mensajes falsos y en ese mismo momento los cristianos firmes están predicando a Jesucristo. Y el versículo 8 quizá es una llamada de atención de, hey, estén atentos, pongan atención, no se descuiden, no bajen la guardia, sigan predicando, manténganse firmes en las escrituras, porque si no, de alguna manera, si esas personas hubieran dejado de estar firmes en la predicación constante del evangelio, el gran trabajo que habían hecho entre los creyentes y no creyentes de ese lugar podría haber sido un caos. De repente muchas personas no hubieran conocido a Cristo. Y creo que es un pasaje pertinente para leer hoy en día, cómo nosotros también debemos estar atentos y predicando constantemente el evangelio para que otros evangelios, falsos evangelios, no tomen el lugar sagrado de la predicación que es solamente en Cristo.
no, yo pienso que el pasaje, escuchando lo que decía Shell y escuchando también lo que decía Alfonso, esta clase de pasajes me invitan a estar firme en la predicación, estar firme en el evangelio y también animar a otros a estarlo de la misma manera. Entonces, amigos, hermanos, ustedes sigan profundizando en las escrituras sin temor. Y ahora tenemos un claro ejemplo. Hemos tomado una palabra, la hemos visto desde diferentes ángulos y podemos tener un criterio, y también la palabra del Señor nos habla de una manera más específica. Me gusta la conclusión en este texto que hace Alfonso. Creo que al final vamos a recibir esa plena recompensa, y estoy seguro que los lectores de la carta de Juan también tuvieron esa convicción de vamos a continuar estando firmes y vamos a encontrarnos con Cristo algún día. El mismo Juan creo que vive en cada uno de sus escritos. Yo puedo ver esa esperanza de esa recompensa futura, no como estar invirtiendo en el reino de Dios, sino como disfrutar, ser parte del reino de Dios y verlo en las acciones, en la vida cristiana. Así que, bueno, eso es lo que puedo pensar. Ángel, te toca. Sí, no, completamente de acuerdo contigo, David. De hecho, en algún comentario leí que ese énfasis que hace al principio del versículo 8, mirar por vosotros mismos, era reflejo de una exhortación de estar realmente atentos en todo momento, porque se estaba tratando un tema esencial, ¿no? En este caso, negar la verdad sobre Jesucristo como Dios manifestado en carne, pues traía consecuencias graves a la cristología y por supuesto también a la soteriología, ¿no? Viendo ya el plano completo de la salvación, era un tema sumamente importante. Y a mí se me hace muy curioso lo que comenta Alfonso también, porque sí, yo también he escuchado en algunas ocasiones referirse a este versículo en cuanto a la pérdida de salvación. Sin embargo, vemos que no se refiere directamente bueno, no existe la palabra fruto en el texto. A lo mejor, no sé, las intenciones por ejemplo, en Reina Valera 60, el traductor, para traducirlo de esa manera. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas que pude acudir, pues hacen un consenso en cuanto a que se refiere al trabajo. Sin embargo, creo yo también, con base a estos comentarios, que aunque se refiera a esta labor de parte de los creyentes de estar predicando y defendiendo la verdad, también se puede hacer referencia a las recompensas que Dios da por la fidelidad, la obediencia y la diligencia a la verdad que se nos ha dado, ¿no? Sin embargo, también con ello vemos alguna referencia que hace Pablo a los colosenses en Colosenses 2:18, cuando hace una mención algo similar, diciendo que nadie los privara o nadie les dejara que no obtuvieran el premio, ¿no? Ya después hace alguna mención sobre afectando la humildad y culto a los ángeles, pero bueno, vemos ahí que había una recompensa aquí presente en la tierra sobre la fidelidad hacia la verdad, la defensa de la verdad, pero también pues a un galardón completo que se menciona al final, una recompensa plena, seguramente refiriéndose a la salvación completada. Y bueno, también algo que pude leer eso, referente a esto es, y lo comentaba Shell, cuando hacía referencia a, si se traduce como a nuestro trabajo, no solamente al trabajo de las personas a las cuales estaba dirigida la carta, sino vuestro trabajo, probablemente o obviamente el escritor, incluyéndose en nuestro trabajo, se está refiriendo a todo el trabajo que se había realizado en la predicación y enseñanza de la doctrina de Jesucristo, refiriéndose a la doctrina en general de los apóstoles. Es decir, que si no ponían atención y dejaban que estos falsos maestros propagaran estas herejías y falsas enseñanzas, pues ese fruto que se había estado generando en la predicación y enseñanza
de Jesucristo, pues se iba a perder, ¿no? Se iba a perder y bueno, no iba a tener esa recompensa aquí y en lo venidero. Pero no sé, Luis, qué opinión tengas sobre este pasaje. Mira, yo en este pasaje, aquí me entrego, por así decirlo, a lo que Werner Jaeger menciona en su libro sobre Aristóteles, que en cuanto a la traducción del griego clásico, o en este caso del griego del koiné, tenemos que reconstruir sintácticamente en español, independientemente de que la palabra esté en aoristo, en perfecto o sea un participio. Muchas veces para que tenga sentido en español tenemos que traducirla únicamente como presente. Entonces, creo que más que comentarios sería una pregunta. ¿Cómo crees que afecta la traducción, bueno, la interpretación de un pasaje, de un versículo, el acoplamiento a la sintaxis española de un verbo? Es una pregunta que tengo, o sea, que te la tengo ahí clavada. Por eso más de comentario una pregunta. Sí, está interesante porque sí, ciertamente tenemos que hacer una adaptación del griego al español, primero porque tiene diferentes sintaxis, ¿no? Es decir, el griego, el orden de las palabras en griego es muy diferente a la estructura sintáctica en español. Entonces, al momento de hacer la traducción, se tiene que hacer una modificación para clarificar la idea, ¿no? Si se traduce el por ejemplo, mensaje. Perdón, la palabra, al menos como yo tengo el aparato crítico anterior, no el actual, pues no sé si aquí la pone como tipo B. No sé si haya cambiado tú, Shell, que tienes la quinta edición. Es igual, por ejemplo, sí, en la yo quinta edición ¿no? sigue B. Sigue, entonces aquí yo lo traduje. Mirad por vosotros mismos, perdón, por el vosotros, yo sé que es old school, dale. para que no destruyáis las cosas que trabajamos. O sea, y ahí tuve que ponerle en presente porque no se puede traducir literalmente. Entonces, a eso me refería, a la reconstrucción sintáctica del idioma, porque no puede haber una traducción totalmente literal. Entonces, ¿eso crees que puede hasta cierto punto afectar la interpretación de los pasajes? ¿O nos estamos acoplando a una traducción específica, como por ejemplo Reina Valera? Sí, en algunos pasajes obviamente sí va a haber cambio, ¿no? En la interpretación. Y bueno, nada más aquí déjenme de poner el texto. Ahí está. Porque sí, ahí el verbo que estamos debatiendo principalmente en este versículo es ergasameza, que es primera persona plural, ¿no? Que nosotros obramos, y vemos como en algunas traducciones dice que ustedes obraron, ¿no? Entonces, por un lado, la mayoría de los manuscritos y sobre todo de los editores, ¿no? O investigadores de los diferentes textos optan por esta lectura, optan por la primera persona del plural, nosotros obramos. Entonces, por ejemplo, si se mantiene esta idea que, como vimos, la mayoría de las traducciones utiliza la primera persona del plural, las cosas que nosotros hicimos, tendría la implicación de que recuerden, bueno, el contexto, ¿no? Están los falsos maestros, están llegando a las iglesias o a la comunidad en casa. Recordemos que no eran templos, ¿no? Sino eran en casas, y allí estaban compartiendo falsas enseñanzas, y la más puntual de ellas era negar la carne de Jesucristo. Entonces, viene la exhortación con el blépete, con el miren, cuídense ustedes mismos. Sería para que no destruyan las cosas que nosotros hicimos. Ahora, ¿a qué se refiere con las cosas que hicimos? Pues precisamente a la enseñanza, a la vida G, que va a mencionar inmediatamente, y también a lo que veíamos en los versículos previos la semana pasada, que era el permanecer en la verdad, ¿no? Entonces, una comunidad que acepta una enseñanza herética destruye lo que ha hecho
previamente, en este caso, pues el apóstol, ¿no? O podríamos verlo a lo mejor en nuestras iglesias cuando tenemos estas problemáticas de herejías que llegan a competir y son aceptadas, pues obviamente eso destruye lo que alguien más trabajó, ¿no? Con tanta diligencia, con tanto esmero, pues ahí sería esa observación. Por otro lado, si es segunda persona plural, referiría a lo que ellos han estado haciendo, ¿no? A la comunidad que se ha venido esforzando, ha venido aprendiendo, de pronto aceptan una herejía y entonces, por lo tanto, destruyen su propio trabajo, ¿no? Pero aquí, pues, la mayoría, ¿no? En el consenso de los críticos textuales opta por la primera persona plural, que a mí me parece bastante lógica esta lectura desde el punto de vista sintáctico, de la idea del autor también, ¿no? Lo que va mencionando. Y bueno, el llamado, por lo tanto, es a cuidarnos, estar atentos de esas herejías que vienen, que surgen, y no echar en saco roto, por así decirlo, lo que otros han hecho con tanto esfuerzo, con tanto esmero en comunicarnos la palabra, ¿no? Creo que por ahí iría la cuestión. Antes de proseguir, quiero compartir aquí en pantalla algunas de las opiniones que nos han mandado. Tenemos a Misael, que ya lo saludábamos, Daniel, Dani Benjas, Griego, Conchel, Misraim Fernández, nos habla de pues la singularidad de anticristo y la pluralidad de anticristos, lo que veíamos la semana pasada, y bendiciones, hermanos, un saludo desde Guatemala, saludos también por allá. Rose Mendoza, gracias por el comentario allí. Y Eida Yadira, saludos desde Camalú, Baja California. Me gusta la clase. Bueno, pues esperamos que sea más que clase y que podamos comentar aquí un poco más a profundidad esta cuestión. Muy bien, pues sean bienvenidos, amigos. Recuerden que a lo largo del programa pueden estar enviando sus comentarios y pues quiero entonces avanzar. Vamos con el versículo 9. Déjenme lo presento aquí y vamos a verlo. Ahí está. Tienen ahí el versículo 9. Pasjo proagon, todo el que va yendo adelante. Ahí noten que proagon lo subrayé en azulito y ahorita pues todos los demás van a comentar cuál es el problema con ello. Kai mei menon en teidi da heitu Christu, y no permanece en la enseñanza de Cristo, theon uk egei, a Dios no tiene. Homenon en teididahei, el que permanece en la enseñanza, jutos kaiton patera kaiton huionegei. Tanto al Padre como al Hijo tiene. En amarillo, ustedes tienen ahí el término de Cristo, zu Christu, que se encuentra en genitivo. La razón por la cual subrayé esta porción, y lo vamos a comentar con detalle, es porque de Cristo se puede entender de dos maneras. Una, como la enseñanza que corresponde a Cristo, o podríamos decir la enseñanza acerca de Cristo, ¿no? La enseñanza de los apóstoles acerca de quién es Cristo, por así decirlo, o la enseñanza misma de Cristo, la enseñanza que Cristo enseñó, ¿no? Se puede entender de esas dos maneras. Y esto en verde, ton patera kaiton huion, es muy importante porque nos muestra aquí nuevamente Juan la divinidad del Hijo, que es de la misma naturaleza, aquí ya utilizando otros términos teológicos, que el Padre, ¿no? Tanto al Padre como al Hijo tiene. Así que ahí está el texto del versículo 9 y mando un saludo antes de continuar a Gerson, que nos está viendo desde Argentina. Muchas gracias y recuerden, compartan esta transmisión para que llegue a más. Muy bien, amigos, pues
adelante, adelante con sus comentarios. No tan adelante porque podríamos perdernos en las enseñanzas de Cristo. Exacto. Dale, dale. Perdón, Luis. Bueno, perdón. Yo, con esa distinción que haces en el versículo 9, yo la asemejo directamente con el proago, porque la enseñanza de Cristo no se refiere directamente o sintácticamente a una enseñanza que Cristo mismo enseñó, sino tiene que ver con la enseñanza que los apóstoles como testigos vieron de Cristo. Entonces, eso es lo que entiendo con referencia también al proagon. Dice, Paz ho proagon, como como lo dije la última vez, yo lo traduje todo el que va demasiado lejos, porque pienso que es la traducción que engloba el significado total de proago y de lo que quiere Juan mencionar en este pasaje, y no permanece en la enseñanza de Cristo. A Dios no tiene. Y eso es fundamental. La enseñanza de Cristo condiciona hasta cierto punto la presencia de Dios. Entonces, eso es tremendo. Y dice, el que permanece en la enseñanza, también al Padre y al Hijo tiene. Entonces, la presencia de Dios y del Hijo, que como tú lo mencionaste, también implica su divinidad, porque está unido con el Padre a través de la conjunción kai, pues sí está totalmente condicionada a la didaje, a la enseñanza de los apóstoles. Por eso pienso que sí es una contraposición la enseñanza de Cristo con ir más allá. Bueno, eso es lo que hasta ahorita he estado considerando sobre este pasaje, pero no sé qué piensan los demás. Alfonso, perdón. No, dale Ángel, primero tú y luego yo. Bien, pues sí, se me hace muy interesante, incluso le preguntaba a Shell, porque también noté algunas variantes de crítica textual en este pasaje, principalmente porque, bueno, en el caso de Reina Valera, déjame ver si así es así, creo que es Reina Valera que lo traduce como, aquí lo tengo, cualquiera que se extravía. Y sí, bueno, pude ver que sí había algunos manuscritos que era el verbo para vainón, el que se extravía, pero en algunos viene este verbo proagon, ¿no? El que se adelanta, literalmente. Entonces, definitivamente hay una interpretación que está muy basada en cuanto a qué término se utiliza, porque como decía Luis, este término proagon, pues literalmente tendría que ver con ir más allá, como él lo tradujo, o el que se adelanta a la enseñanza de Jesucristo. Entonces, en este tema, creo que se está refiriendo al sobrepasar los límites establecidos en cuanto a lo que se tiene ya revelado o escrito, enseñado acerca de la persona de Jesucristo. Sin embargo, también he estado leyendo algunas cuestiones de que obviamente tenía que ver mucho con el contexto de la herejía que se estaba propagando o con el proto-gnosticismo del cual platicamos la semana pasada, de aquellos que se creían pues sumamente inteligentes, aquellos que se creían tener un conocimiento ya superior, ¿no? Ya que había avanzado de lo que se tenía y obviamente llegaban a posiciones meramente pues heréticas, ¿no? Que iba incluso en contra de las enseñanzas de los apóstoles. Incluso estuve leyendo que muchas personas hacen referencia y lo aplican actualmente como personas que estaban, eh, por así decirlo, buscando el progreso, ¿no? De la doctrina. Actualmente hay un término que en particular a mí no me gusta que se ocupe, llamándole algunos sectores evangélicos como progresistas, aquellos que van
buscando un progreso o un avance de la doctrina. Sin embargo, creo que ese término que se utiliza actualmente no tiene nada que ver con lo que se está viendo aquí. Aquí estamos viendo que se están refiriendo a una doctrina central, algo que se estaba tergiversando y que, como decía John Stott, tanto habían avanzado según ellos que ya habían dejado a Dios atrás. Sin embargo, ya en una aplicación, no sé, más a nuestro tiempo, yo creo que no, tampoco se está condenando a el hecho de que se profundice o que se intente avanzar en el conocimiento de Dios, sino más bien se está refiriendo a que no se alejen del fundamento básico de la persona de Jesucristo, porque realmente si se pierde esta cuestión sumamente importante sobre la deidad y la humanidad de Jesucristo, pues se está perdiendo la base, ¿no?, de toda la doctrina, la base del cristianismo y de la revelación. Pero un término muy interesante que nos deja ver, dependiendo de la traducción, obviamente la interpretación. Y en cuanto a la enseñanza, también vi que había algunas variantes dependiendo los manuscritos, pero al parecer el consenso que pude ver en los comentaristas es que efectivamente se está refiriendo a la enseñanza de Jesucristo, es decir, a la enseñanza que no solamente venía de él, sino que se había consensado por los apóstoles acerca de la persona y obra de Jesucristo. No sé, ¿quién más me puede apoyar en este pasaje? Ahora sí quiero entrar yo, pero no sé si suena muy feo. Bueno, es que no sé, es que está sonando una sirena en la calle. Si quieres, hacemos cambio. Entonces, si quieres primero tú, David, para que Va. espere y ya luego yo. Ok, yo por eso no tengo carro. Ok, dice aquí algunas notas que tomé. El texto, y escuchando a Ángel, pensé en esto, el texto no nos invita a no estudiar. Sería entonces el momento de apagar la cámara e irnos, sino más bien que este texto nos invita a observar con inteligencia lo que estamos escuchando en la predicación. Tal vez, y de nuevo, lo digo como una opinión, en este texto nos invita a ver a todo aquel que se desvía de la enseñanza porque ese no tiene una relación con Dios. Y luego nos invita a ver al que permanece en la enseñanza de Cristo, ese sí tiene una relación con Cristo, con el Padre y con el Hijo. Entonces, creo que sí es un llamado, de nuevo, en un contexto de tantas enseñanzas falsas, es un llamado a ver con detenimiento a qué nos están enseñando, quién está enseñando, cómo está enseñando. Aquí yo pienso que es bien complicado, porque por un lado podríamos solo al final terminar recompensando nuestras fantasías del Evangelio, es decir, que la palabra diga lo que nosotros queremos, que al leer la Biblia sintamos que Dios nos habla de manera específica a lo que yo estoy pensando y que se conecta exactamente con mis pensamientos. Eso sería un poco peligroso ante este pasaje, pero también me invita a ver detenidamente eso, qué enseñanzas, cuál es el mensaje de la palabra, si en verdad Cristo está siendo predicado, que es una de las cosas fundamentales de la predicación. Necesitamos ver si el nombre de Cristo está siendo predicado. No puede haber otra predicación en el púlpito. No es posible que se hable de otra cosa que no sea de Cristo, su amor, su misericordia, su redención, su pronta venida y toda la esperanza que tenemos en Él. Entonces, pienso en este pasaje, después de escuchar a Ángel, después de escuchar también a Luis, me parece muy, muy, muy retador pensar también que hay muchas personas que inician hablando el Evangelio, pero en el camino demuestran sus verdaderas intenciones y de ahí nacen casi todas las sectas de personas que iniciaron predicando correctamente el Evangelio, pero
que sus intenciones se dejaron ver. Entonces, como iglesia necesitamos estar atentos a observar detenidamente con la guía del Espíritu Santo y con la guía del testimonio de otros hermanos y de la palabra, que en la iglesia se predique solamente a Cristo. ¿Qué piensan ustedes? Ahora sí, creo que ya no hay tanto ruido. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. De hecho, David ya compartió gran parte de lo que yo quería decir. Pero en la actualidad es bien cierto, y lo podemos ver en las congregaciones, que se predique de cualquier cosa, menos de la enseñanza que pertenece, podamos tomarlo como podamos o queramos tomarlo, ¿no? Que se origina en Cristo o que le pertenece, que el mismo Cristo dio. Ya sea lo que los discípulos están dando, que en este caso es Juan el que está diciendo la doctrina de Cristo, lo que nosotros aprendimos de él, o la enseñanza que Cristo nos dio. Y pensando en esto, en este versículo 9, hay algunas cosas interesantes, porque podemos pensar en que muchas congregaciones en realidad no hablan la doctrina de Cristo, sino están hablando la doctrina, no quiero decir nombres, pero por ejemplo la de Cash Luna, podemos pensar en doctrina de la prosperidad, pero también en la de la confesión positiva, podemos pensar en diferentes tipos de enseñanza en las cuales el día de hoy las iglesias, y no la iglesia de Cristo, sino las iglesias, las congregaciones de hombres han acudido porque ven en ellas algo mejor y van más allá, que es parte de lo que estamos viendo con Proagón, ¿no? El ir más allá, el pensar que puedo tener una revelación mayor a la que Dios dio a través de Jesucristo a los hombres, dejando de lado, por ejemplo, Hebreos 1, ¿no? En donde podemos recordar que la revelación que se dio a través de los profetas y a través de la ley a los padres de los judíos, se ha dado ahora a nosotros a través de Cristo. Y alguien que también está peleando contra ese tipo de herejías, o que también podemos ver peleando en ese tipo de herejías en el texto bíblico, es a Pablo, y podría yo recordar Gálatas 1, ¿no? En donde Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de qué tan rápido ustedes se han alejado del que les llamó por la gracia. ¿Y para qué? Para seguir un evangelio diferente, para ir más allá. El día de hoy, entonces, creo que nosotros tenemos que examinar en nuestras congregaciones, pero también examinar en nuestros corazones cuántas veces nosotros queremos ir más allá de las enseñanzas que son de Cristo, que se originan en Él, que le pertenecen a Él y que por lo tanto dan ese fruto en nuestras vidas de una transformación conforme a la imagen de Cristo. Es interesante que dice que aquel que se extravía y no persevera en las enseñanzas que pertenecen a Cristo, o aquel que va más allá y no persevera en lo que Cristo ha enseñado, no tiene a Dios. Entonces, ¿cuántas iglesias, cuántas congregaciones? Y no estoy hablando de la iglesia de Cristo ni de alguna denominación, pero ¿cuántas congregaciones el día de hoy o cada 8 días están predicando algo y no están predicando a Cristo y no tienen a Dios? Ahora, pasémoslo a algo personal. ¿Yo tengo a Dios? ¿Yo estoy predicando a Cristo con mi vida, con mis actos? Porque acabamos de pasar en el versículo 8 de ver por nosotros mismos del fruto de nuestro trabajo. Y creo que eso es fuerte. Luis, regáñame. No, pues fíjate que, o sea, me gusta tu aplicación doctrinal desde la pastoral, pero yo el Proagón lo interpreto de otra forma. Creo que de una forma totalmente cotidiana a la que el cristiano está expuesto, o bueno, básicamente el ser humano está expuesto recurrentemente. El ir más allá de la doctrina de Cristo, yo lo entiendo en la forma en cómo interpretamos la voluntad de Dios dentro de mi relación con Él. Y creo que el ir más allá de la enseñanza de Cristo es cuando intentamos interpretar a Dios emocionalmente todos los días. Y creo que esa tentación de interpretarlo emocionalmente podemos caer todos los días. Por ejemplo, conozco muchos creyentes, incluso dentro de la iglesia, que estamos ahí intentando quitar eso de varias personas, así como cuando arrancas algo. Pero es que todo tu
forma de pensar, tu creencia, tu concepción sobre la vida cristiana esté fundamentada en el texto, no en emociones. Hay gente que todavía piensa que si me siento de una manera, Dios me está diciendo algo a mi corazón, o me está diciendo sí o no. Y ese tipo de interpretaciones emocionales donde intentamos encontrar patrones de conducta en Dios, eso es ir más allá, y eso creo que lo podemos hacer incluso de manera inconsciente. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación en mi vida? Yo creo que Pablo fue claro. Bueno, sí, primero Juan, que es el mismo autor de esa segunda carta, en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice, y en esto conocemos que hemos conocido a Él si los mandamientos de Él guardamos, punto. ¿Cómo lo vamos a conocer a Él? Guardando sus mandamientos. No salirse del escrito. De hecho, ese no salirse del escrito lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, donde Pablo, resolviendo la disputa que había con él y Apolo, dice, ya han escuchado el dicho que cito, no se salgan de lo escrito. Y eso es algo que parece muy fácil, pero no es fácil en la praxis cristiana diaria. Interpretar a Dios con los estados anímicos es lo más peligroso que pueda haber, porque Dios ni siquiera se puede encajonar en ningún tipo de patrón conductual o de pensamiento. Dios excede todo lo que podamos pensar o sentir sobre Él. Por eso, la única norma recurrente que tenemos en este caso, si nos vamos al versículo 9, es la didaje de Cristo, la enseñanza apostólica. Eso es lo que nos permite tener una relación, por así decirlo, sana, no solamente con Dios, sino también con los hermanos de manera horizontal. Entonces, el proago lo interpreto, entonces, como dije al inicio, entenderlo emocionalmente, involucrar las emociones en la relación con Dios. Obviamente eso no quiere decir que no sintamos amor por Él o lo que sea, sí, pero mi sentimiento no va a ser la plataforma sobre la cual voy a interpretar la voluntad de Dios en mi vida dentro del desarrollo cotidiano del ser cristiano. A esto me refiero. No sé si me explico. Sí, aquí, bueno, en cuanto al texto que marqué allí en azul, el Proagon, sí, la mayoría de traducciones opta por la idea de extraviarse, de ir más allá. De hecho, Reina Valera 60 lo traduce como el que se extravía. Dios habla hoy, lo traduce como que pretenda avanzar más allá de Biblia de las Américas, todo el que se desvía, y Nueva Versión Internacional también lo menciona con el que se descarría, ¿no? Entonces tiene ese sentido. Ahora, el proagon como tal es ir adelante, ¿no? Entonces, esa es la idea principal. Ahora, una manera de verlo, y esto es cosa mía, no de las traducciones, ¿no? Una manera de interpretarlo es que todo el que va adelante, ¿no? Es decir, todo el que va avanzando, todo, aquí podría decir, todo fiel de la iglesia, ¿no? Que va avanzando y no permanece en la enseñanza de Cristo, a Dios no tiene. Es decir, aquí hay un verbo importante ahí en pantalla, kai mei menon, ¿no? Y no permanece. Ese permanecer es importante porque a veces se tiene la idea y se ha expresado así, es que era cristiano. Fulanito, fulanita eran cristianos y míralos ahora. No, aquí Juan es muy drástico. A mí por eso me gusta Juan, ¿no? Yo soy más de la teología juanina porque es muy drástico, muy cortante, blanco o negro, ¿no? Él dice, y no permanece en la enseñanza de Cristo, a Dios no tiene. Es decir, no pudo ser creyente o no pudo ser cristiano y después abandonar la fe, no. Y de hecho, en sus otras cartas, Juan también lo manifiesta, ¿no? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Entonces, ahí vemos ese punto. Ahora, dice, no permanece en la enseñanza acerca de Cristo o de Cristo. Ahora, esa noción, como ya lo han mencionado varios de ustedes,
tiene que ver con la enseñanza que está ahí en los versículos previos, es decir, la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? Que ha venido en carne. Esa es como que la línea divisora entre permanecer o no, rechazar o aceptar o rechazar la humanidad, la carne de Cristo. Por eso previamente ha mencionado que si no se confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces eso es evidencia de los engañadores, ¿no? De los falsos maestros que ya están allí. Entonces, vemos esa noción, ¿no? La enseñanza de Cristo hace referencia a la carne de Cristo, la encarnación, la asunción, por así decirlo, de la humanidad en Cristo. Entonces, esa es la enseñanza de Cristo, la confesión de que Él ha venido en carne. Todo aquel que lo niega, por lo tanto, es un falso maestro. Y aquí en el versículo 9, el que no permanece en esa enseñanza de Cristo acerca de su carne, de su humanidad, a Dios no tiene, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Luis allí es la condición de tener a Dios está determinada por esa enseñanza de la carne de Cristo, y permanecer y tener, permanecer en esa enseñanza y tener a Dios son, por lo tanto, sinónimos allí. Vamos a ver aquí algunos comentarios. Queremos animarles, amigos, a que ustedes pues nos envíen, ¿no? Cualquier pregunta, comentario que ustedes tengan, y seguimos avanzando por acá. Vamos con el versículo 10, que dice así: si alguno viene ante ustedes y esta enseñanza no trae, nuevamente noten ahí la puntualidad de la enseñanza, ¿no? La didahei. Si alguno viene ante ustedes y esta enseñanza no trae, dice ahí en la segunda línea, mei lamvanete, un imperativo, no reciban autón a él, eisoikian, en casa, kai jairein auto mei legete, ¿no? Ahí hay una cuestión sintáctica interesante, y saludar a él no digan, que se podría traducir mejor para entender la idea, y ni siquiera le den el saludo, ¿no? Ni siquiera lo saluden. El versículo 11, jolegon gar auto jairein, porque el que dice a él saludar, o porque el que lo saluda, koinonei tois ergois autu tois poneiros, ¿no? Tiene comunión con las obras de él. Y solamente en cuanto a gramática, señalé allí en verde estos dos términos, tois ergois, y luego está tú, y luego autu, perdón, y luego tois poneiros, hablan de la misma cosa. Tenemos el artículo tois, sustantivo ergois, tois, artículo, y luego poneiros, adjetivo, ¿no? Entonces está hablando de las mismas cosas, las obras malignas de él. Pero bueno, ahorita regresamos a los comentarios. Mientras tanto, tengo aquí algunos comentarios que vamos a poner en pantalla para interactuar con ustedes. Silvia López escribe: algo tarde, pero pasando a saludarles. Muchas gracias, Silvia. También saludos por allá. Rose, excelente. Y Gerson: me gustan las clases, y en otra ocasión se puede tocar el tema de la gracia soberana, estaría buenísimo. Bueno, de hecho, lo que estamos haciendo es abordar no nociones teológicas como tal, sino los versículos. Así que si tienes algún pasaje en mente, desde allí, desde la exégesis, porque esto es lo que queremos hacer, basar el estudio y dar nuestra opinión, obviamente, pero a partir del texto, ¿sí? Entonces, si tienes algún pasaje, pues mándanoslo. Y por acá, Weimer: ¿qué relación podría tener esa idea radical del que no pertenece no es con la cuestión en Hebreos de los que fueron iluminados en Hebreos? Sí, ese es otro contexto, lo podemos agendar, el texto de Hebreos,
pero es de igual de radical el texto de Hebreos. Es que se permanece o no se permanece, se tiene o no se tiene, no se puede ser cristiano un día sí y luego al otro no. No hay tal cosa en la teología del Nuevo Testamento, pero ya sería otro pasaje para abordar. Amigos, ¿qué opinan? Quiero Dale. comentar algo. Este versículo 10 me parece que se conecta con el versículo de manera interesante, todo el que se desvía, versículo 9, luego dice el 10, si alguno llega, o si alguno llegara a las reuniones y no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten, ni le den ninguna clase de apoyo. Entonces, veo esa conexión entre los dos textos. De nuevo, sigo pensando que el texto es una alerta para los cristianos de estar atentos ante las enseñanzas que llegan a la iglesia, entendiendo no la iglesia como templo, ya que en ese contexto ellos se reunían en casas, pero a las casas, cuando hablamos de Jesús, donde ellos hablaban de Jesús, la invitación era: sean cuidadosos, sean muy cuidadosos. Eso no creo que tenga relación con ese extraño celo que ahora existe entre, por ejemplo, si usted no pertenece a mi denominación, no puede predicar. Creo que el texto está completamente alejado de eso. No es lo que el texto de la Biblia estaría explicando. Si bien nos invita a ser cuidadosos, también debemos ser cuidadosos con nosotros mismos. Si alguien de nuestra congregación empieza a dar una enseñanza fuera de las enseñanzas de la doctrina cristiana, debemos ser cuidadosos con eso. Así que he escuchado este pasaje, el versículo 10, usado en ese contexto que creo que está fuera de contexto, que solo sirve para lastimar a otros creyentes o que categoriza a otros creyentes como herejes, así como escuché en una denominación que dijeron: los de esa denominación no son de Dios porque no hacen estas prácticas, y leyeron este pasaje y dijeron: nunca les daremos el púlpito a esta clase de personas. Creo que no es el énfasis de la escritura y me parece completamente lógico de tener ese cuidado de lo que estamos escuchando y también de que sea Cristo, el nombre de Cristo predicado una y otra vez. Y creo que es el mensaje que ninguno aquí se cansa de decir, de ese mensaje de Cristo en la vida de nosotros y en mi vida personal, pero no desde, como lo dijo Luis, no desde una perspectiva completamente emocional, sino desde las escrituras, encontrarnos a Cristo en la palabra. ¿Alguien más? Yo en ese punto quiero reforzar la idea de David de que nuevamente, primero, Juan es muy tajante, ¿no? En la época en la que vivimos, donde todo es florecitas y amor hipioso y aceptar a cualquier cosa, ¿no? Este versículo suena bastante intolerante, ¿no? No, ¿cómo no vamos a saludar ni siquiera? No, de hecho, hay una anécdota bastante interesante en los padres de la iglesia que se menciona que Juan, precisamente, estando en los baños públicos, se enteró de que ahí estaba Cerinto, ¿no? Un hereje, ¿no? Que precisamente rechazaba la divinidad de Jesucristo, y él optó por irse de allí y se conserva la frase de Juan diciendo: vámonos, porque al interior, en ese baño, está Cerinto, no vaya a ser que se nos venga todo encima, ¿no? Y eso, digo, es parte de la tradición, pero muestra este punto límite, ¿no? Ahora, como bien mencionaba David, no se refiere a cualquier discrepancia de opiniones, porque hay diversidad. Por ejemplo, ahorita algunos mencionaban la cuestión de la gracia soberana, o por ahí la gracia irresistible, o cualquier otro concepto de esos. Hay diferentes posturas, pero que uno opine de ello una cosa y otro otra, no significa que se tenga que aplicar este texto, sino que lo que viene aquí dice: si alguno viene a ustedes
y esta enseñanza no trae. ¿Cuál enseñanza? ¿De cuál está hablando? Precisamente lo que han venido mencionando versículos atrás, la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? Que ha venido en carne. Ese es el punto límite, ese es el punto tajante, esa es la línea divisora, no cualquier otra cuestión de doctrina secundaria, ¿no? Ese es el punto. Entonces, si esa enseñanza, la encarnación o la carne de Cristo, ¿no? No trae, no lo reciban en casa, ¿no? Que es en el lugar donde se realizaba la reunión, y ni lo saludan. Porque el que lo saluda participa de sus malas obras. ¿Por qué? Porque se acepta ese mensaje, se acepta lo que está diciendo. Luis, Alfonso, Ángel, adelante. Ahí voy yo antes que Luis. En esta parte creo que es interesantísimo empezar desde el versículo 11, en donde si tú le das la bienvenida, te haces partícipe de sus malas acciones o de sus malas obras. Y es interesante porque cuando nosotros comenzamos a ver que recibimos en casa a alguien con quien estamos de acuerdo, a alguien con quien nosotros nos sentimos bien, podemos pensar también entonces en nuestras vidas, cuando nosotros recibimos a alguien que no acepta a Cristo venido en carne, entonces estamos aceptando también cualquier otro tipo de doctrina, otra enseñanza, ¿no? En el caso de la NBI, cuando habla de estos versículos, en el versículo 10 dice, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, la visita no solamente es para pasar un tiempo, o sea, no nada más es como para llegar y estar como amigos, como compadres, sino la visita es para llevarte una nueva doctrina, una nueva enseñanza que te está llevando más allá de Cristo. Y esto es bien importante, porque nosotros no podemos permitir que nos lleven más allá de Cristo o de la obra y de enseñanza de Cristo. Nosotros necesitamos estar firmemente anclados en esa enseñanza. No nos está diciendo tampoco que maltratemos, ¿no? No nos está diciendo, mira, si llegan los testigos de Jehová y empiezan a tocar a tu puerta, saca a tu perro y que los persiga. No nos está diciendo eso. Lo que nos está enseñando es que nosotros no permitamos que seamos, que nos desvíen o que nosotros desviemos a otros. Todo lo que enseñemos, y por ejemplo, esa es una carga para cada uno de nosotros 5, todo lo que enseñemos debe de ser relativo a Cristo, debe de estar anclado o enraizado en Cristo. Y eso es algo de lo que habla, por ejemplo, en su comentario de esta carta, Simón Kistemaker, ¿no? Que él dice que el progreso genuino siempre debe de estar enraizado en la enseñanza de Cristo. Y creo que es algo de lo que la carta nos lleva mucho, a la verdad, pero a la verdad con amor, ¿no? Luis diría que es sin sentimientos, ¿no? O sea, no se trata del gran sentimiento, pero sí se trata del entendimiento. Y el entendimiento acompañado con sentimiento desde mi óptica nos va a llevar a seguir la doctrina de Cristo y amar al prójimo. Pero bueno, eso es lo que yo veo en estos versículos. Bueno, yo creo que el entendimiento que nos hace seguir la doctrina de Cristo es simplemente el apego a la palabra apostólica, únicamente, nada más. Entonces, no salirnos del texto y nada más. Sé que se oye muy fácil, como lo dije hace rato, pero que esa norma, de hecho, hasta la fecha lo mantiene el judaísmo y el islamismo, no salirse del texto. Entonces, de hecho, por esa razón tenemos un pensamiento muy interesante, por cierto. El pensamiento cabalístico judío es muy, muy interesante, donde te puedes meter incluso a numerología o a estudios de términos también muy enriquecedor. Pero también el exceso de no salirse del texto también te puede llevar a una bibliolatría, que también ya es otra cosa. Es esa gente excesivamente cuadrada que no dialoga, que no puede soportar interpretaciones diversas. De hecho, cuando Shell estaba mencionando ahorita del Caime Menón, pues me resonó tal vez el calvinismo de la perseverancia de los santos, ¿no? Esa postura calvinista que no necesariamente tiene que ser calvinista, ¿no? En este caso, pues es juanina, ¿no? Porque lo que me llama la atención es que la permanencia no involucra una acción divina, es una acción totalmente personal, es el que permanece, es una decisión que yo
tomo para mantenerme en enseñanza apostólica, en la didaje. Y es por eso que pienso que aquí también se deja ver la responsabilidad personal de no salirse del escrito en cuanto a la palabra apostólica. Segundo. ¿Qué es eso? Estoy de acuerdo. Muy bien. Ángel, ¿querías comentar algo? Sí, solamente haciendo referencia a lo que decía Alfonso, yo creo que es importante tener en mente el contexto del cual hablamos la semana siguiente en cuanto a cómo eran las iglesias en los primeros años, ¿no? Como decía Alfonso, eran casas donde pues había maestros itinerantes, ¿no? Como vemos también en el Evangelio de Lucas, que pedían de alguna manera hospedaje para poder enseñar y seguir haciendo esas visitas, ¿no? Como lo vemos también incluso con Pablo, a otras casas donde eran recibidos y eran... Entonces, aquí entraría, y también algunos comentaristas lo mencionan, una aparente contradicción incluso en esta misma carta segunda carta de Juan, porque si vemos en el versículo 5, habla de que nos amemos los unos a los otros, y en la carta en general también hace alusión a la hospitalidad que ha tenido esta iglesia. Entonces ahí podría haber una aparente discrepancia, pero encontramos el sentido con lo que ya se ha mencionado, que tenía que ver con una cuestión meramente muy específica, ¿no? En este caso de que se estaba, por supuesto, negando la carne de Cristo y eso involucraba una enseñanza meramente peligrosa para para el progreso, ¿no? de la doctrina, pero algo interesante también aquí es que la amonestación que se hace a no recibir a estas personas tiene que ver con el no dejar que estas personas propaguen esas enseñanzas. No era meramente el hecho de no, ni siquiera saludarlos o no voltearlos a ver, sino el evitar el recibirlos en la casa para que ellos sintieran la oportunidad o tuvieran la oportunidad para propagar esas falsas enseñanzas que ya habían estado enseñando anteriormente, ¿no? Por supuesto, se está refiriendo a personas con una intención que probablemente ya habían incluso salido, como vemos en la carta, probablemente ya habían salido de esa iglesia, de esa congregación, por seguir estas falsas enseñanzas, y a lo mejor buscaban regresar para, pues, engañar a los demás o incluso llevárselos, ¿no? Desviarlos también de la doctrina. Y creo que es importante mencionarlo, como ya lo hicieron, porque muchas veces se toma, como lo dijo Shell, este pasaje en algunos sectores evangélicos para respaldar su aparente celo doctrinal, ¿no? Su guardar la sana doctrina, ¿no? Como le llaman ellos, guardar la sana doctrina, y son muy groseros incluso con aquellos que no pertenecen a su denominación, con una cuestión muy tajante, muy soberbia, ¿no? Pero, como decía Shell, no en cuestiones secundarias, sino conforme al texto, se estaban refiriendo a una herejía totalmente peligrosa y sobre todo en este contexto, ¿no? Muy cerca de la resurrección de Cristo. Sí, aquí quiero seguir con algunos comentarios que nos han mandado. Ya Gerson Gutiérrez nos propone segunda de Pedro 3:9, ya la tengo aquí apuntada. De hecho, tenemos primera de Corintios 12:13 la siguiente semana. Tenemos el capítulo 14, los primeros 6 versículos. Hay otro que no tengo aquí presente luego a la mano. Entonces después estaríamos programando estos pasajes que nos compartes. Natalia, aquí manda saludos y también comenta, tengo una duda, entonces,
¿cómo le habla Jesús a nuestras emociones y nuestra vida? Yo podría decir que Jesús me ha hablado a través de la Biblia a mi vida, pero si debemos leerlo literal, entonces esas veces que he creído que me habla de una forma específica es falsa. Ahí pues un comentario a partir de lo que Luis dijo, entonces le dejo a él que responda. No, creo que digo, o sea, hay diferentes maneras en las que Dios nos puede hablar. La más segura es la palabra. No descartamos experiencias, incluso intuición, por ejemplo, ¿no? El Espíritu Santo trae a la memoria la palabra, ¿no? Entonces es válido también eso. Misael se tiene que retirar. Gracia y paz. Nos vemos. Saludos, manda saludos a Alfonso, a Ángel. Gerson también manda un saludo. Gracias por sus comentarios. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que en el tema de las emociones, como ahorita lo plantearon en los comentarios, creo que mira, las emociones nos juegan un doble papel. Por un lado, parece mostrarnos, como ella mencionó, una cierta relacionalidad que tenemos con Dios de manera personal. Y comúnmente dentro de la iglesia se ha planteado de que Dios se relaciona de diferente manera con las personas. Por ejemplo, Poncho, yo creo que se relaciona con Dios de una forma diferente en la que yo me relaciono. Y al mismo tiempo, los dos nos diferenciamos de cómo nos relacionamos con Dios, cómo se diferencia con David. El punto a lo que voy es que las diferencias no tienen que ser normativas como construcción teológica. El punto que quiero mencionar es que cuando tú estás convencida, bueno, hablando de la chava que nos escribió, que Dios te habla de una manera, cuidado, porque Dios siempre va a salir a los patrones de conducta. Dios es mucho más que un patrón de conducta y nosotros de manera natural intentamos entender, por así decirlo, cómo se comporta Dios con nosotros. Por ejemplo, si Dios no me responde algo, es que porque no quiere. No necesariamente. Entonces, que yo me siento de alguna manera en específico, quiere decir que Dios me está empujando para aquí, para allá. No necesariamente. Dios excede a los patrones y creo que la premisa de San Agustín creo que es bien tajante y al menos nos muestra una directriz. Si lo empiezas a entender o lo entiendes, no es Dios. Y eso es algo bien tremendo, porque como seres humanos tenemos una carga de emociones tan grande que muchas veces nos pueden jugar una pasada tan grande que lo confundimos con Dios y no es Dios. Entonces Dios excede todo eso. De hecho, cuando veo, por ejemplo, si pongo el ejemplo de Pablo en Hechos 9, cuando se convierte en el camino a Damasco, del shock o del espanto queda mudo, no puede decir nada. De hecho, es la misma actitud que tiene Juan en Apocalipsis capítulo 1 cuando mira a Cristo. Queda mudo, queda estupefacto, queda pues sin poder decir nada. Es decir, Dios excede cualquier manifestación emocional que podamos tener. Entonces, no creo que Dios se deje, por así decirlo, encasillar en algún patrón de entendimiento humano que podamos decir. Yo sé que estamos muy acostumbrados a decir, mira, siento la presencia de Dios, sé que el Señor está aquí y que como personas, como humanos, necesitamos sentir, porque de lo contrario, como no sentimos, interpretamos esa ausencia de emociones como falta de relacionalidad. Pero esa necesidad de emociones no quiere decir que sea un proceso normativo sobre el cual me voy a conducir para dirigirme a Dios. No, o sea, si Dios, por ejemplo, si lo pongo de manera totalmente subjetiva, alguna vez me hace sentir su presencia, que no es el lenguaje tan cristiano actual, ¿no? Es algo mío, nada más, algo que no puedo transmitir, ahí está el caso de la mística, pero no quiere decir que todas las veces que Dios quiera, pues, manifestarse de alguna manera en mi vida, va a ser por esa forma. No, eso no quiere decir eso. Entonces, yo sigo pensando que Dios está estrechamente cercano a nosotros y el hecho de que no podamos sentirlo, a pesar de que necesitamos sentirlo, no quiere decir que no esté. Pero siempre, por eso, creo que la mejor manera de poder controlar nuestras emociones
es creyéndole al texto, creyendo lo que él dice. Si el Señor dice que estará conmigo, lo creo, a pesar de que no lo sienta. El Señor dice que por ejemplo, me bendecirá o prosperará tal cosa en la predicación de su palabra, ok, lo creo, aunque no me sienta con ese respaldo emocional. Por eso, ya sé que hoy estoy bien repetitivo, ¿no? Pero no salgamos de lo escrito. Y eso es algo bien importante. Vámonos al texto. Eh, Alfonso, dale. Gracias, Chel. En defensa de Natalia, desde mi punto de vista, ¿no? Ella dice, por lo que estoy leyendo en el texto, o en lo que escribió, que ella puede decir que Dios le ha hablado a través de la Biblia. Y creo que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo, ¿no? Es a través de la Biblia, a través de la Escritura, como el Señor nos ha hablado. Ahora, se manifiesta de diferentes formas también. Yo puedo pensar, por ejemplo, cuando el Señor llama a Samuel, ¿no? Que Samuel, digo, es una de las pocas personas que yo conozco y que está dentro del texto bíblico que escucha la voz de Dios llamándole. Pero creo que cada uno de nosotros, así como ustedes lo han dicho, así como Luis y Chel lo dijeron ahorita antes de que yo empezara a hablar, es irnos al texto y no dejarnos dominar de nuestras emociones, porque entonces estaríamos yendo nuevamente más allá, estaríamos yendo proagón de lo que es la enseñanza de Cristo, ¿no? Y al irnos así, entonces ya podemos empezar una nueva doctrina. Podemos decir que se nos apareció un ángel y que ese ángel nos dijo que aquí en América ya teníamos una revelación de Dios y empezar a hacer enseñanzas raras. Entonces, creo que eso es interesantísimo, pero en defensa de Natalia es esto. O sea, yo sí creo que Dios puede hablarte a través del texto bíblico en tu vida cotidiana, pero al igual que con Luis, yo no creo que puedas encasillar a Dios, así de Dios te va a hablar todos los días a las 6 de la mañana cuando tú leas un proverbio. No, o sea, eso es una tontería, porque a Dios le va a placer hablarme de diferentes formas, no nada más a través de las 6 de la mañana, vamos, ¿no? Entonces eso es lo que yo digo, pero no sé, ¿quién sigue? Sí, creo que en ese sentido, somos seres integrales, ¿no? Entonces, obviamente, en todo momento va a haber un apelo, ¿no? Un apelar a nuestras emociones también, o sea, no están siendo desplazadas aquí en los comentarios, sino simplemente estamos resaltando que la palabra de Dios a nuestra vida la tenemos a partir del texto bíblico, ¿no? Ahí encontramos la palabra de Dios, la voz de Dios, si gustan, ahí está, ¿no? En la Escritura. Y por eso, bueno, pues estamos en este ejercicio, ¿no? De exégesis del texto y vamos a ir cerrando ya con los últimos 2 versículos, pero antes de ello vamos a ceder la palabra aquí a David. Adelante. Tienes... Sí, sí. Mi momento. También, si nosotros decimos, digamos, que hemos encontrado la voz de Dios en la palabra, incluso de ese pensamiento debemos tener mucho cuidado. Muchas de las grandes sectas también son creadas por personas que dicen que encontraron una interpretación de la palabra. Entonces, incluso leyendo el texto, podríamos desviar el camino. Creo que lo más importante es hacer que lo que encuentro de Dios en la palabra tenga respaldo en la palabra. Que pueda encontrar, digamos, si yo leo un texto y siento que el Señor me está hablando, también en ese momento no es cuestionar a Dios, es cuestionarme a mí como ser humano, darme el momento de pensar y buscar otros textos de la Biblia, buscar la opinión de otros cristianos, comentar, leer, buscar en algunos libros que hablen sobre el contexto del pasaje que estoy leyendo. Alguien
hace un tiempo me dijo, es que Dios me habla en la palabra y esto es lo que Dios me dice. Y me pareció emocionante inicialmente, pero lo que esta persona estaba repitiendo no era la palabra, era otra cosa, completamente alejada de lo que la Biblia decía, pero estaba usando la Biblia siempre, no soltaba la Biblia, citaba versículos. Claro, no entendía el contexto, no leía de manera clara la Biblia, no usaba herramientas para entender mejor lo que el texto de la Biblia quiere decir. Entonces, justo en este momento yo podría decir, y lo creo en mi corazón, que también el Señor nos ha hablado a través de la palabra al momento de exponerla ante otras personas. Entonces, es una experiencia, como creo entendemos, personal, comunitaria y del texto, lo que forma nuestra espiritualidad desde la vida cristiana, desde el texto bíblico y desde la experiencia de otros creyentes también. Porque en algún momento yo voy a necesitar que otro creyente me diga, creo, David, que estás interpretando mal ese texto de la palabra. Y eso va a ser algo enriquecedor que me va a formar para caminar en Cristo de mejor manera. Entonces, entiendo el comentario de la persona que escribió y creo que es bastante loable, pero también necesitamos tener los ojos bien atentos ante la misma palabra también, y nosotros mismos. Muy bien, pues vamos terminando, vamos cerrando esta exposición, este diálogo acerca de Segunda de Juan, y vamos entonces con los últimos dos versículos que tenemos aquí en pantalla, que son los versículos 12 al 13. Polaejo numin grafein, muchas cosas, teniendo ustedes que escribir, o tengo muchas cosas que escribirles, uc evalucei dia hartu kai melantos, no quise por medio de papel y tinta, al el piso genestai pros humas, sino espero estar ante ustedes, kai stoma prostoma la lesai, y a boca hablar. Hinai jara heimon hei pepleromen, para que el gozo nuestro sea habiendo sido cumplido, ¿no? O para que nuestro gozo sea cumplido. El versículo 13 cierra, aspacetai se tategna teisadelfeis su teis eclecteis. Saluda a ti, los hijos de la hermana de ti elegida. Ahí en verde puse nuevamente esta estructura gramatical, artículo sustantivo, artículo adjetivo, la hermana elegida, que nos daría la pauta para cerrar la interpretación que había quedado pendiente la semana anterior, en los primeros versículos, donde se quedaba, ¿no? Ahí quién era esta señora elegida, o esta elegida o electa, o Siria, ¿no? Esta señora. Pues aquí creo que esta manera en la que termina la epístola, pues nos deja el punto para poder interpretar que es una representación de la iglesia, y otra iglesia donde se encuentra el escritor, el apóstol, pues manda esos saludos en ese mismo código, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ahí vamos. Aquí terminamos con estos versículos. Amigos, sus comentarios al respecto, adelante. Bueno, vamos con Luis. Bueno, a nivel conclusivo, si lo puedo mencionar así, creo que de entrada, en primer lugar, la traducción. Yo sé que, pues, Shell es maestro de griego y yo solamente soy un humilde ahí que sabe 2 que 3 desinencias, pero, por ejemplo, el participio perfecto pasivo, yo no solo lo traduje como completada sea, porque, pues, ¿cómo se llama? No tiene sentido traducirlo, ha sido completada, no la traduzco así. Pero en ese caso, pues, yo realmente con esta carta creo que una de las cosas que rescato bastante es el hecho de que la comunión, en primer lugar, en esos 2 últimos versículos, se da con gente que tiene la doctrina apostólica,
como lo habíamos visto en el versículo anterior, no se puede convivir o recibir. De hecho, la palabra koinonei, yo lo traduje como compartir, no como tener comunión, porque el compartir implica no solamente la comunión, sino pasar tiempo con. Entonces, por eso dice, muchas cosas teniendo a vosotros que escribir, no quise por medio de papel y tinta, sino espero estar ante ustedes. ¿Quién es el Jumás que se menciona en el versículo 12? Todos aquellos que están o comparten esa doctrina apostólica, los que están y los que permanecen, según el versículo 9, en enseñanza de Cristo. Y eso creo que me parece importante, porque una enseñanza doctrinal o una fe fundamentada doctrinalmente en la palabra apostólica trae como consecuencia comunión. Y eso es importantísimo. Por eso la comunión, al compartir, koinonei, que es el verbo koineo, en el versículo 11, que bueno, Shell está muy bien traducido, comunión tengáis, y compartir no se da con los que no llevan la doctrina, sino con los que comparten la doctrina apostólica. Y por eso dice, esa comunión, ¿cómo se da? Boca a boca, hablar. Y luego, ¿cuál es el propósito de estar en comunión? Para que la alegría nuestra completada sea. O sea, produce alegría la comunión con los hermanos. Y eso es realmente importante, porque esa comunión se da entre es decir, hay un deseo de compartir tiempo y pasar tiempo con la familia, o con, en este caso, la familia de Dios, si lo tomamos así, ¿no? Entonces, no sé qué piensan de eso. Bueno, quiero agregar algo también. Me gusta leer la sabiduría con la que escribe Juan. No escribió una carta de 22 capítulos porque sentía que en ese momento no era el momento de escribir tal cosa, sino más bien se reserva las cosas particulares que necesita decir. Me parece una cosa fundamental ahora que estamos muy acostumbrados a los discursos largos y decir mucho y repetir lo mismo. Quizá en este versículo 12 me deja esa impresión. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo de esta manera, quiero visitarlos. Y me parece también una conclusión bastante pastoral. Hay muchas cosas que debemos atender en la iglesia, pero no es el púlpito el lugar para atenderlas, es la casa. Y yo sé que el texto no lo está diciendo, sino es lo que yo pienso al leerlo acá, pero puedo imaginar a Juan con ese deseo de visitar a sus hermanos, es esa alegría de sentir que, ok, hay cosas difíciles que hablar, pero quiero hacerlo cara a cara porque sé que eso va a hacer que nuestro gozo sea completo. Incluso las cosas difíciles que hubiera que tratar aportarían a esa visita gozo. Me parece una actitud cristiana envidiable, admirable. Me parece que ese texto, no solo de inicio, sino también al final, nos reta a eso, a compartir a Cristo, a que todo gire en torno a Cristo. Por eso, incluso en el 13, manda saludos de esa otra iglesia. Me parece que hay comunión entre cristianos en una época donde la comunicación era muy difícil. Ahora estamos desde diferentes partes transmitiendo y no es tan difícil como antes. Pero tener esa comunión en Cristo debería ser una cosa fundamental en la iglesia. Tal vez de las cosas más importantes, más que cantar, más que dar ofrendas, más que hacer cosas. Lo importante en la iglesia debería ser tener ese gozo de compartir, discutir, hablar, ponernos a cuentas y dejarnos guiar por las escrituras. Entonces me gusta mucho esta conclusión, parece literariamente una maravilla, como un libro que queda continuará, y me hubiera gustado conocer a estas personas y escuchar lo que Juan tenía que decirles.
Entonces, esa es mi conclusión. Estoy muy motivado al escucharlos a cada uno de ustedes. Creo que son personas muy sabias, muy listas, muy capaces, y he podido aprender mucho esta noche. Voy yo. Pues ya concluyendo de mi parte, estoy agradecido con ustedes por haberme enseñado en estas 2 sesiones un poquito más sobre Juan. Y algo interesante que puedo ver dentro de estos 13 versículos es la importancia de la enseñanza de Cristo, la enseñanza que no podemos abandonar nosotros como creyentes y que necesitamos abrazar día con día y tener convivencia y tener gozo con aquellos que la comparten con nosotros, ¿no? Algo que me queda bien claro de lo que Luis decía en su conclusión es esa parte, el gozo, ¿no? El gozo o la alegría que podemos llegar a tener en la convivencia con aquellos que están en la misma enseñanza, en la misma doctrina que el Señor nos ha puesto. Yo estaba pensando en cuanto a esta enseñanza cierta y Juan es una persona que se dedica a hablar mucho de la verdad y yo puedo pensar entonces en cómo es que para él es importante la verdad porque da gozo y un gozo verdadero, un gozo que no mengua. Y creo que nosotros como comunidad necesitamos tener ese gozo verdadero, ese gozo que no mengue y necesitamos amarnos y amar la verdad por sobre todas las cosas. Amar al Señor, amar la verdad y recordar también esta parte de que nosotros tenemos la palabra, tenemos la escritura, pero cuando nosotros interpretemos la escritura, ninguna escritura o ninguna profecía de la escritura, como dice Pedro, es de interpretación privada, sino que la interpretación de la palabra siempre debe de ser pública o que muchos la vean y que nosotros podamos estar en comunidad con otros aprendiendo de la palabra. Entonces, gracias, Chel, gracias, amigos, y ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Sí, pues yo también considero que fue un ejercicio muy interesante. Desde luego hay cosas que no se ven en una lectura cotidiana, ¿no? de la escritura, sino que ya yendo al texto directamente, eh, obviamente analizando con detenimiento algunos términos, viendo el contexto también, todo va siendo más claro cada vez, ¿no? Entonces yo creo que es una carta muy importante en el desarrollo de la revelación porque hace mención de cosas meramente importantes. Al leerla detenidamente, pues vemos que hace referencia principalmente a dos características, ¿no? Del cristianismo genuino, en este caso hablando de la verdad, de aquellos que andan y permanecen en la verdad y también que permanecen en el amor unos con otros, ¿no? Y después, desde luego, esta exhortación a tener cuidado con los falsos maestros. Obviamente, ya lo platicamos detenidamente, esta súper, muy peligrosa herejía que afectaba bastante, ¿no? Desde luego al desarrollo de las iglesias. Y por último, esta mención que hace de que, por supuesto, no lo reciban por el bien mismo de la iglesia. Y por último, cómo termina la carta haciendo mención, como ya lo mencionaron, de ir personalmente para tener comunión, pero desde luego para seguir enseñando y advirtiendo de los peligros. Una carta extraordinaria, un trabajo, un tiempo muy interesante con ustedes. Te agradezco, Shell, por la invitación y bueno, ansioso también por ver cuáles serán los siguientes pasajes que estaremos leyendo juntos y analizando juntos.
Pues muchas gracias, amigos allá en casa que estuvieron acompañándonos. Gracias por pues participar, por enviar sus preguntas. Recuerden que eso lo enriquece, ¿no? Y de esa manera podemos interactuar con ustedes, escuchar si lo que estamos comunicando está siendo entendido, si realmente a lo mejor ustedes quisieran pues comprender alguna otra cosa, pues vamos avanzando. Entonces siempre enriquecen sus comentarios y les animamos a que lo sigan haciendo, ¿no? Que nos sigan enviando estas propuestas que ya apuntamos, por supuesto. Y bueno, pues estamos en este mismo sentir, como bien lo comenta Ángel, ¿no? De estudiar la palabra, de seguir en este proceso de aprendizaje los unos de los otros. Y bueno, pues quiero cerrar simplemente comentando que esta epístola termina con el gozo, ¿no? De Juan, de querer ir a visitarlos. Y eso es bien interesante porque comenzó precisamente diciendo cuánto me gocé o cuán grande gozo tuve al encontrar acerca de tus hijos o al escuchar acerca de tus hijos que andan en la verdad. Y termina diciendo que espera gozarse plenamente, ¿no? Que su gozo sea completado al encontrarse nuevamente con esa comunidad que permanece en la verdad, tal como fue la exhortación final. Entonces es una carta que en medio de las dificultades doctrinales se vislumbra el gozo del creyente que permanece en la enseñanza de Cristo. Y bueno, ese es nuestro deseo. Quiero cerrar también pues recordándoles que tenemos en oferta el día de hoy este texto de Traduttore Traditore. Aquí tengo en mis manos un ejemplar. Tengo pocos ejemplares, está con el 40% de descuento. Entonces, si les interesa, pues escríbanme y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para ello, el costo normal, regular, es de 350, menos el 40%, 210 pesos, me parece. Entonces, anímense y espero que puedan adquirirlo y se van estos ejemplares porque, bueno, más adelante les estaré comentando algunas noticias bastante buenas. Y tengo aquí un último comentario de Natalia. Nos dice que no pudo seguir conectada, se perdió la respuesta de Luis, de Alfonso, de David. Bueno, pero después lo puedes ver, está bien, está bien. Y Rose escribe, gracias por sus enseñanzas y ver las aportaciones de cada uno de ustedes. Gracias. Pues a ustedes, amigos, amigas, esperemos que pues les haya sido de bendición, de provecho. Y bueno, la próxima semana vamos a tener otro texto bastante interesante. Lo pueden ir leyendo. Es Primera de Corintios 12:13. ¿Sí? Ahí cuando Pablo habla acerca de la unidad en la diversidad, ¿no? Que nos dice el texto, porque fuimos todos bautizados por un solo espíritu y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Va a estar buenísimo ese tema, así que no se lo pierdan. Y bueno, sin más, pues aquí le dejamos, amigos, algo que quisieran compartir, comentar. Luis se tuvo que retirar, pero seguimos en este esfuerzo por compartir con ustedes la palabra. Alfonso, Ángel, David. No dejen de leer la palabra, no dejen de ver los programas, tienen permiso para cuestionar, tienen permiso para dudar y aquí los esperamos cada semana. Sí, también pues que no se pierdan el siguiente programa, seguramente va a estar muy interesante y pues nuevamente gracias por hacerme parte de este panel. Muy grato este tiempo.
Y pues lo mismo, ¿no? Y pues gracias, que nos Shell. sigan. Es que también mi conexión anda muy mala, me sacó, pero sí también creo que animar a todos a que siempre se tome con la misma seriedad el texto bíblico en cualquier momento, independientemente de los estados anímicos que podamos experimentar. Así es. Dale, Alfonso. Ahora sí, por último, que nos está acompañando cada 8 días, lo hacemos con mucho cariño y creo que cada estudio también nos enseña a nosotros, estamos en una comunidad aprendiendo de la palabra juntos, perseverando en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Como en Hechos, y pues lo que buscamos es eso, no buscamos tampoco hacer gran debate, o sea, nuestra idea nunca va a ser debatir, como en algunos lugares sí es la idea, ¿no? Debatir. Con nosotros no, con nosotros es ir a la palabra, ir al texto, qué es lo que sabemos hacer y qué es lo que el Señor nos ha mandado, a ir a Él, al texto. Entonces, pues eso, invitarlos y agradecido porque están con nosotros. Gracias, amigos. Pues ahí está, amigos. Esperamos que puedan acompañarnos para la siguiente en Vámonos al texto. Pero vámonos a cenar. Vámonos.